Muertos en lo que va de año en sucesivos motines carcelarios. Ecuador vive la que seguramente es su peor crisis penitenciaria de la historia. El motín más reciente, además del más cruento, destacó por su salvaje crueldad. Ejecuciones, decapitaciones y mutilaciones fueron grabadas por sus autores y subidas a las redes sociales. Aunque este tipo de sucesos no son completamente ajenos a la realidad de algunos países latinoamericanos, en el caso ecuatoriano son, o mejor dicho eran, mucho menos frecuentes y hasta ahora nunca habían sido tan violentos. Y este aumento en el número de explosiones de violencia carcelaria que rivalizan unas con otras en ensañamiento y derramamiento de sangre no está desligado de la actualidad social y política del país. Al contrario, de todo esto les hablaremos en este video. Ahí les va. A finales de septiembre, un enfrentamiento entre bandas criminales al interior de la penitenciaría del Litoral en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil arrojó un saldo de casi 120 víctimas mortales. Nunca antes se habían visto semejantes cifras y violencia en las cárceles ecuatorianas. Además, no es un hecho aislado, es la tercera masacre de este tipo en lo que va de año, tras la registrada simultáneamente en varios centros en febrero, seguida de otra en julio. En conjunto dejaron más de un centenar de muertos, sin contar la de finales de septiembre, que sumó otros 118 fallecidos. Y ante una alza tan pronunciada, es fundamental buscar y analizar los posibles factores que la expliquen. El primero es el narcotráfico. Y el Ecuador, desde hace muchos años, está viviendo una especie de disputa de grupos criminales organizados al servicio de los carteles mexicanos. Estamos hablando de grupos como los choneros, los tiguerones, los lobos, los chone killers, donde desde una visión etnográfica hay una especie también de disputa interna, sobre todo a partir de la muerte del líder de los choneros, ocurrida en diciembre del año 2020. Los grupos narcotraficantes ganan presencia en el Ecuador, aunque los gobiernos suelen presentar el aumento de decomisos como supuesta prueba del éxito contra el tráfico de drogas. Cualquier experto en narcotráfico sabe que la explicación es otra. Si se incauta cada vez más y más droga en un país, es porque se está moviendo más droga, no menos. Así de sencillo. Y el aumento de los decomisos en los últimos 2 años en el Ecuador ha sido constante, con todo y pandemia. En 2020 se incautó un 61% más de droga que en 2019 y los datos oficiales de los primeros meses de 2021 mantienen la tendencia. Además, el asesinato de Rasquiña, cabecilla de la banda de los choneros, propició la aparición de nuevas bandas dispuestas a todo con tal de hacerse con el mercado ecuatoriano de la droga. Pero el incremento de la narcodelincuencia en Ecuador no es la única explicación al aumento de la violencia al interior de las cárceles. En 2018, el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, embarcado en un frenético desmantelamiento de las políticas de su predecesor, Rafael Correa, y un no menos frenético afán por cumplir las exigencias del FMI, decretó la extinción del Ministerio de Justicia, hasta entonces encargado de la gestión del sistema penitenciario, y creó el SNAI, un organismo de menor rango para que se hiciera cargo de las cárceles. ¿Qué significa esto? Significa de que hay un recorte en la inversión, por eso le llaman ellos gasto, y un recorte incluso en el presupuesto para cárceles. Durante este año, a inicios de este año, se recortó a casi la mitad. Es decir, el presupuesto social para las personas privadas de la libertad no es preocupación, no es de interés, y por ende se lo recortó. De hecho, Lenín Moreno desmanteló al Ministerio de Justicia, que tenía una visión y un enfoque de política criminal para las personas privadas de la libertad. Eso significa que incluso al haberse creado la SNAI, se la recluyó prácticamente al fondo a la derecha dentro de una Secretaría de Derechos Humanos que está al fondo a la derecha también del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Policía.
Otro factor a tener en cuenta en este repunte de la violencia carcelaria es la cantidad de armamento utilizado en los motines. Como podrán imaginar, más de un centenar de muertos en pocas horas no se producen a puño limpio o recurriendo a la cubertería del comedor. En la masacre más reciente en Guayaquil, los reclusos usaron abundantes armas de fuego y hasta material explosivo en sus enfrentamientos. Los miembros de bandas como los choneros, los tiguerones y los lobos poseían un auténtico arsenal dentro del propio centro. Es decir, es muy difícil que un abogado, incluso, que las defensas públicas ingresen a las cárceles con un celular, porque las cárceles tienen controles policiales. Por eso resulta extraño, y hay que investigar si hay eventuales grados de connivencia entre las organizaciones criminales y agentes de seguridad del Estado para que ingresen ametralladoras, granadas y armamento de uso militar. La existencia de funcionarios corruptos en las cárceles como explicación a la entrada de armas de guerra al interior de las instalaciones penitenciarias, como si se trataran de pastelitos enviados a los reclusos por sus abuelas, no es nueva, ni en el Ecuador ni en otros países. El matiz en este caso es que algunos incluso van más allá y en lugar de pacto carcelario, hablan de pacto de Estado. Entre ellos el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Cuando se le otorgó la prelibertad al cabecilla de los choneros, alias Rasquiña, que luego fue asesinado en la ciudad de Manta en diciembre del 2020, para esa prelibertad se llegó a un acuerdo con funcionarios del gobierno para que este individuo que estaba complotado con otros cabecillas dentro de las cárceles mantenga el orden en las cárceles, es decir, los delincuentes que ya se habían tomado el control de las cárceles mantengan el orden. Esto suena a una pax mafiosa. Si esto ha ocurrido, tiene que investigarse e interrumpirse esa connivencia que eventualmente tendrían con funcionarios del Estado. Las declaraciones de José Serrano es importante porque José Serrano está diciendo prácticamente que el Estado ha sido corrompido. Atenta contra los derechos humanos de la gran mayoría de personas que han quedado privadas de la libertad. Pero yo les aseguro y repito, aquí el señor presidente de la República nos ha dado todo su respaldo, todos los lineamientos políticos, todos los recursos suficientes, pero obviamente estamos enfrentando algo que no es ordinario y que no es culpa del gobierno del encuentro. Esto es un tema de acciones y de omisiones de más de 14 años. Y ahora nos toca a nosotros apuntar desde Ecuador. Todos hemos visto por WhatsApp las imágenes más desgarradoras e insólitas de la mayor masacre que ha tenido el Ecuador en las cárceles. Seres humanos con antecedentes desde manutenciones hasta narcotraficantes en la administración de Fausto Cobo como director del SNAI. No murieron por un incendio, murieron porque policías, guías penitenciarios y militares que estaban a cargo de la seguridad de los centros penitenciarios les permitieron entrar desde amoladoras, granadas, armas de todo tipo, para que logren su objetivo, asesinar a más de 110 presos, 8 decapitados y más de 100 heridos entre presos y policías. Escuchemos lo que dice la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. No es competencia del Ministerio de Gobierno y tampoco de la Policía Nacional el manejo del sistema carcelario en el país. El manejo del sistema carcelario corresponde al SNAI y por lo tanto, sobre esos temas que son de atribución específica del SNAI, este ministerio no se va a pronunciar. La ministra Vela tiene razón. El SNAI es autónomo y tiene su formación de guías penitenciarios. En el gobierno de Rafael Correa ordenó que la policía tome a cargo los pabellones de alta seguridad. Es claro que el responsable, que esperamos inmediatamente la Asamblea le llame a juicio político, es el coronel Fausto Cobo, ya que no es competencia del Ministerio de Gobierno y tampoco de la Policía Nacional el manejo del sistema carcelario en el país. El manejo del sistema carcelario corresponde al SNAI y por lo tanto, sobre esos temas que son de atribución específica del SNAI, este ministerio no se va a pronunciar.